República aristocrática, parte 1. ¿Será adecuado el nombre aristocracia? ¿La república de los mejores? Aristocracia significa gobierno de los mejores. ¿Serán los mejores que gobiernan? ¿A eso se habrá referido Jorge Basadre al poner este nombre? No. Por eso otros lo llaman república oligárquica. La oligarquía es la corrupción, degeneración de la aristocracia, según definición griega. Yo más bien no voy a asumir la terminología aristocracia ni oligárquica, sino más bien república timocrática. La timocracia es el gobierno de los ricos, de un reducido grupo de personas que se apodera de los medios de producción. Y eso es lo que efectivamente pasó en este periodo. Los que van a gobernar son un grupo de familias que van a tener la propiedad de los centros de producción principalmente agrícola y también el ámbito de la extracción de los minerales, así también como aspectos financieros. Entonces, ¿quiénes gobiernan, profesor? Un grupo de familias adineradas. Entonces, el gobierno de los ricos, el término es timocracia. El gobierno de los ricos, timocracia. Profesor, el gobierno de los mejores, aristocracia. La corrupción, profesor, del gobierno de los mejores, oligarquía. ¿Correcto? Muy bien, continuemos. Muy bien, organización social. ¿Cuántas clases sociales existen? Dos clases sociales. Ya lo hemos hablado. Gobernantes y gobernados. Explotadores, explotados. Dominantes, dominados. ¿Correcto? Profesor, ¿habrá clase intermedia? Bueno, es una clase ascendente a nivel económico que busca posicionarse pues del poder. En ese sentido quiere ser gobernante, pero no lo es. Entonces a ellos le diremos clase media, pero en realidad son dos clases marcadas. Ellos serán una transición, en algunos momentos estarán con la clase opresora, con los gobernantes, y en otro momento estarán con los oprimidos. Dependiendo de sus intereses, la clase media es endeble, va a moverse a donde le convenga. Veamos, profesor, ¿quiénes son los gobernantes en la república aristocrática? Ya hemos dicho que podemos llamarla república oligárquica o también república timocrática. Ya lo hemos explicado, la definición de los términos. Entonces, profesor, los gobernantes en este contexto, ¿quiénes son? Los timócratas. ¿Quiénes son los timócratas, profesor? Recuérdeme, las familias adineradas, que son dueñas de cerros mineros, son dueños de haciendas, ¿no? Y están en constante comercio con el mercado extranjero, principalmente Inglaterra, pero también ya está ingresando Estados Unidos y también tenemos Alemania, entre otros. Profesor, ¿quiénes son esa clase media de la cual usted estaba conversándonos? Bueno, serán los burócratas y profesionales. ¿Quiénes son los burócratas? Son los que trabajan pues en los bancos. Ojo, son trabajadores en el banco, no son los dueños. Entonces ellos están en una posición intermedia. Los profesionales, profesor, como usted, profe, usted profesor. Claro, yo sería clase media, pues según esta consideración. ¿Quiénes más, profesor? Los ingenieros, los abogados. Entonces, ellos seríamos los profesionales, estaríamos ubicados en una clase media. Nos llaman intermedios, indecisos. Finalmente tenemos la clase oprimida, los gobernados, los trabajadores, ¿no? Los que trabajan más y ganan menos. ¿Quiénes serían en ese contexto, profesor, de la República Aristocrática? Los que son explotados en menor medida son los pequeños comerciantes. Como realizan comercio, todavía tienen ingresos y pueden por lo menos subsistir de una manera relativamente aceptable. Debajo de ellos están los campesinos, que como sabemos al no tener propiedad trabajaban principalmente en las tierras de los grandes hacendados y ahí se les va a explotar. ¿Cómo se les explota, profesor? En la siguiente organización económica lo vamos a explicar. ¿Quieren más los obreros? Como ya se están creando industrias, obviamente industrias con capital extranjero, ¿no? Y se prestaba dinero también al extranjero, esto no va a generar problemas económicos en nuestro país, dependencia. Los obreros serían aquellos trabajadores en las fábricas. Los que trabajan en fábricas son obreros o grandes compañías de productos industriales. Y finalmente tenemos a los vendedores callejeros o vendedores ambulantes que existen hasta la actualidad, quienes son perseguidos constantemente por los cascos azules, es decir, me refiero a la municipalidad.
Entonces, esta es la pirámide social que existe en el periodo de la República, o bien llamado el periodo de la timocracia o república oligárquica. Muy bien, continuemos. Organización económica. Estamos hablando del contexto de la República Timocrática. La economía peruana se desarrolló a partir de la exportación. ¿Qué exportamos, profesor? Principalmente en la costa norte, azúcar, la caña de azúcar, algodón. Y bueno, en el centro del Perú, minerales. Profesor, petróleo, también Estados Unidos tenía su compañía que explotaba en la parte de la Amazonía, pero principalmente azúcar, algodón y minerales, ¿correcto? Están los grandes varones del azúcar, los dueños de esas empresas, de esas haciendas, perdón, azucareras del norte. ¿A quiénes beneficiaba esta exportación? Obviamente estos países que te he indicado, Inglaterra, Estados Unidos, Alemania. ¿Se acuerdas que en el proceso de la organización de los gobernantes se habla de militares y civilistas? En este caso estarían gobernando principalmente porque hay un gobierno militar también. La oligarquía civilista serían los más beneficiados en este gobierno. Muy bien, profesor. ¿Cómo se generaba la economía, profesor? ¿Quiénes eran los que trabajaban? El eje de la economía es la fuerza de trabajo. Donde hay trabajo, hay transformación de la materia o de la naturaleza. Al transformar la naturaleza, adquiere un valor y eso se puede negociar. Entonces, ¿cómo se genera riqueza? Por medio del trabajo. ¿Y quiénes eran la fuerza del trabajo, profesor? Principalmente en este periodo, los campesinos en las haciendas y los obreros en las fábricas. Bueno, los vendedores ambulantes, ellos más que nada tenían una actividad de subsistencia, era para sí mismos, la producción no era en relación al beneficio del país en general. ¿Cuáles eran las formas de trabajo que se presentaron en aquel entonces? Tres tipos de formas de trabajo totalmente explotadas, principalmente a la gente andina y a los amazónicos. Primer punto, letra A, el enganche. ¿Cómo es este trabajo el enganche, profesor? Se le decía a un habitante en la Amazonía o en los Andes lo siguiente: ¿quieres un préstamo o no? Claro que sí. Bien, trabaja para mí, yo te voy a pagar por adelantado. ¿Te parece o no? Cualquiera estaríamos gustosos de aceptar, ¿no? Así parece. Una vez que trabajamos, nosotros tenemos que pagar lo que se nos dio. Entonces tenemos que trabajar. Pero una vez que trabajamos, lo que se nos paga no nos alcanza para poder pagar lo que nos adelantaron de pago. Entonces, ¿qué harás? Seguirás trabajando. Y otra vez cuando trabajas al siguiente mes, lo poco que trabajas es para pagar lo que te han adelantado, o en este caso, para que mantengas a tu familia, en los dos casos. Entonces la persona estaba enganchada, no podía renunciar al trabajo porque ya le habían dado un pago adelantado. Y mientras no cancelara ese pago, él no podía irse. Y como se te pagaba poco, lamentablemente no podías independizarte, entonces ya quedabas perpetuamente enganchado con esa empresa. Por eso se llama el enganche. Entonces tengan cuidado cuando alguien te quiera pagar antes de trabajar, ¿no? En fin, punto número 2, el yanaconaje. Este era el trabajo principalmente que se da en las haciendas a cambio de una pequeña parcela. Como tú no tienes propiedad, tú quieres, digamos, eres un gran campesino, un gran agricultor, pero no tienes tierras que trabajar. Entonces, ¿qué hacías? Trabajabas las tierras del dueño, del hacendado. Y bueno, a cambio él, en un largo plazo, te podía dar un pedazo de tierrita para que tú lo trabajes para tu propio beneficio y así algún día tú puedas vender tus propias cosechas de tu propia tierrita que te va a dar. Entonces, una pequeña parcela se le llama eso, ¿ya? Muy bien, entonces esa forma de trabajo, profesor, trabajar en las haciendas para recibir una pequeña parcela y anaconaje. Y finalmente tenemos el trabajo más esclavizado, el peor de todos, las correrías. ¿Qué eran las correrías, profesor? Era la persecución a las personas. ¿En dónde se daba esto principalmente? En la Amazonía. ¿Qué hacían, profesor? ¿Por qué los perseguían? Los perseguían para que una vez que los atrapen, los sometan a extraer el caucho, en este caso en nuestra Amazonía. ¿Profesor, les pagaban? No les pagaban. O sea, era una esclavitud en el periodo de la aristocracia o de la república oligárquica o como te digo, timocrática. Entonces, la correría era una persecución, pues, un esclavismo de nuevo tipo, porque hay formas de esclavitud, no es solamente, la primera pues será la clásica, pero hay otra forma de esclavitud, porque
los hacen trabajar sin ningún pago alguno. Entonces, esto se dio y muchos derechos se violaron pues del ser humano. En la actualidad, en la Amazonía, partes que todavía no tienen vinculación con la capital, se siguen haciendo este tipo de trabajos. Entonces hay que tener cuidado, cuestionar sobre estos temas. Muy bien, pasemos a la siguiente diapositiva para culminar. Profesor, ¿cómo se organizó el gobierno? ¿Cómo hacía para mantener su gobierno y no hayan revoluciones, rebeliones, no hayan conflictos sociales? ¿Qué hacía, profesor, el gobernante? Bueno, ¿qué hacía la oligarquía? Concreto, mano dura, autoritarismo. No me hacen caso, violencia. ¿A quién tenía que sacar afuera para poder reprimir las protestas que se van a dar? Obviamente al ejército. Entonces el ejército cumple un papel de servir a los gobernantes, no sirven a la sociedad, eso debemos tenerlo claro. Muy bien, por otro lado, también el que va a servir de apoyo al gobernante va a ser la iglesia. La iglesia va a jugar un papel importante porque le va a decir, hagan caso, el único que juzga es Dios, tú no puedes rebelarte con tu gobernante, el único que tiene derecho es Dios. Pero no solamente van a trabajar de esta forma con el ejército y con la iglesia, sino también va a haber una fuerte discriminación. Recuerda que los aristócratas tienen apellidos de españoles. En ese sentido, ellos van a discriminar a los habitantes principalmente indígenas y amazónicos. A los mestizos y criollos no es tanto la discriminación. En cambio, a los indígenas o andinos, correctamente llamados, y a los amazónicos sí, se le va a discriminar por sus costumbres, principalmente. En ese sentido, pues, la iglesia también les dirá a los trabajadores, no te preocupes, en otro mundo vivirás mejor. Sigue trabajando. Claro, pues porque la iglesia está recibiendo también su chancaca, ¿sí o no? Entonces, esta situación se da así. Una boda, otra vez la iglesia católica, como siempre, al lado de los gobernantes. ¿Te acordabas de Cipriano, no? En fin, chicos. Muy bien, acá estaríamos dejando entonces la república, bien llamada, ¿cómo? ¿Será aristocracia? No. ¿Será oligarquía? No. ¿Cuál es el nombre? Timocrático. Ese es un dato nuevo que te estoy dando que raramente lo vas a escuchar en una clase de un profesor de historia, pero profesor de filosofía seguramente conoce esto porque esta es la etimología griega y nosotros como filósofos o profesores de filosofía estudiamos y profundizamos ese tema. Muy bien, sin más, de momento lo dejamos acá, que sea de provecho.